Para analizar estos temas he invitado a Pedro Pablo Fernández, abogado con maestrías en Economía y Políticas Públicas, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDET y uno de los líderes emergentes más importantes del país. La Iglesia siempre ha contribuido a la solución, al encuentro, a la solución pacífica a través del diálogo de los problemas. Hay el caso famoso de Juan Pablo II, que conversó con Jaruzelski, el jefe del gobierno comunista de Polonia, un hombre que era responsable de cualquier cantidad de atrocidades, y Juan Pablo II a través del diálogo hizo posible un cambio del régimen comunista, la democracia, sin necesidad de que hubiera un muerto. El papel que cumplió Juan Pablo II en la Unión Soviética también, en el desmontaje además del muro de Berlín, de todo el fin del bloque comunista de Europa Oriental, tuvo un papel importantísimo el Papa Juan Pablo II. Por cierto, la democracia cristiana en Centroamérica, que fue otro punto candente en la Guerra Fría, donde había una guerrilla que dejó desolada a esos países con un montón de muertos y una destrucción de la economía. Los acuerdos de Esquipulas, que pusieron fin a las dictaduras en América Central y además a la insurrección comunista en América Central, fue gracias a dos grandes líderes demócratas cristianos que fueron Vinicio Cerezo de Guatemala y Napoleón Duarte de El Salvador. La democracia cristiana siempre ha apostado por la solución, por el encuentro entre los seres humanos y no por el desencuentro. La primera cosa que yo tengo que decir con respecto al diálogo es que nunca lo ha habido. Es decir, cuando tú sientas con las cámaras de televisión a un grupo de dirigentes de la oposición y un grupo de dirigentes del gobierno a que se caigan a trompadas verbales, eso no es diálogo. Uno tiene que ver las experiencias del mundo, experiencias donde los países se han dividido, como el caso venezolano. Y tiene que aprender de esas experiencias, ver qué ha pasado, estudiar un poco. Todas las sociedades donde ha habido conflictos, como el que está presentado en Venezuela, con países enfrentados, han resuelto sus problemas a través del diálogo. Algunos han sido antes de los muertos y otros han dialogado después de los muertos. Tenemos dos alternativas. Una, buscar a través de la inteligencia, del diálogo, de la búsqueda de puntos de coincidencia, superar la crisis. Esto lo podemos hacer hoy. O lo podemos hacer dentro de unos años después de que nos hayamos matado en el camino, porque no hay posibilidad, ninguno de los dos tiene posibilidad de exterminar al otro. Hemos perdido hasta la noción de la nación venezolana. Hemos perdido el sentido de convivencia de las hormigas que pertenecemos a una misma cueva. Es decir, nos vemos como enemigos dentro del país. Y el gobierno no tiene voluntad de diálogo porque el gobierno tiene una doctrina que es una doctrina que invita a la confrontación, a la lucha de clases. El gobierno está cerrando las puertas a salidas acordadas. El gobierno no tiene ninguna voluntad de diálogo. El gobierno tiene la principal responsabilidad. La principal responsabilidad del diálogo parte del gobierno, que es el que tiene además los instrumentos y el que tiene el poder. El problema es que las dos fuerzas pretenden imponerse sobre la otra. Dialogar nunca está mal, siempre es necesario. Dialogó Kissinger con los vietnamitas después de la guerra, dialogó con los chinos, dialogan los judíos. Aquí se sataniza el diálogo, lo cual es una estupidez completa. Tú siempre tienes que dialogar. ¿Qué pasó en el 2016 con el referendo revocatorio? Aquí lo que se plantea en la oposición es lo siguiente, ¿no? La oposición tiene 70%. Perdón, la oposición tiene 70%, el gobierno tiene un 30%. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, este 70% puede derrotar al 30%. Puede aplastar al otro. ¿Qué pasa con la correlación de fuerzas? Uno en política es igual que en la guerra. Uno tiene que ver, y dicen que la política es la continuación de la guerra por medios pacíficos. Uno tiene que ver cuál es la correlación de fuerza real. La correlación de fuerza no es esta, porque este sector tiene una cosa que se llama CNE, y tiene una cosa que se llama TSJ, y tiene una cosa que se llama SEBIN, y tiene una cosa que se llama Tribunales de Justicia, y tiene una cosa grandota que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Añade poder simbólico. Tiene poder simbólico. Presencia en los movimientos sociales. Tiene presencia en las comunidades, además las comunidades populares, está organizado, etc. Tiene un discurso, tiene símbolos. Esto es más grande que esto. Por eso el referendo revocatorio en el 2016 no se pudo llevar adelante. Entonces, la estrategia desde este lado no puede ser compactar esto. La estrategia de la oposición compacta esto. Cuando tú hablas de las malandras del CNE, de los narcomilitares, cuando tú tienes un discurso, cuando tú tienes un discurso que dice, esta horda, refiriéndose a los magistrados del TSJ, esta horda de malvivientes,
de la peor ralea que actúa como bufete del gobierno, horda de imbéciles, de mentecatos y mentecatas. Esto fue un discurso del presidente de la Asamblea Nacional del año pasado. Cuando tú tienes ese discurso, tú lo que haces es compactar esto. Porque si tu oferta es yo te voy a derrotar y te voy a perseguir y los delitos no prescriben, esto se va a compactar. Este juego entre los dos sectores que están jugando a la radicalización nos tiene a todos los venezolanos sin poder encontrar una salida. La principal responsabilidad la tiene el gobierno, porque el gobierno ha jugado desde el primer día la confrontación. No digo que desde la oposición no hayan sectores que también hayan jugado la confrontación, pero el gobierno no ha querido nunca mantener un clima de diálogo, de respeto y de convivencia con los sectores que le adversan desde el primer día. Es decir, el primer día dividieron al país entre patriotas y apátridas, entre agentes del imperio. Es decir, el que no está con el proceso es un tipo insensible que está contra los pobres, y en esa división del país nos han metido a todos en una crisis política, económica y social de la que no nos vamos a salir mientras no logremos un clima mínimo de entendimiento. Mientras este esquema de confrontación se mantenga, mientras yo le diga a estos que los voy a derrotar y que los voy a cortar la cabeza y los voy a llevar a la Corte Internacional. Se van a defender. Bueno, estos se van a compactar y no van a permitir un cambio. Y no hay manera de que el país logre superar la crisis económica y social que está afectando a todo el mundo. Yo tengo a mi hija, Oscar, viviendo en Panamá. A mí me separó esta crisis de mi hija, que es lo que yo más quiero en el mundo. Y me la separó porque su mamá fue víctima de unos casos de violencia y mi hija tiene 13 años y la mamá dijo, mi hija, esa niña no puede salir para ninguna parte porque los esquemas de inseguridad están insoportables. Ahora me separan de lo que yo más quiero. Yo quiero que este país salga adelante y en este esquema el país no tiene manera de superar. Es el esquema de confrontación el que nosotros tenemos que superar para dar paso a una elección que permita que una mayoría de los venezolanos se exprese y podamos lograr un cambio de gobierno, que yo lo deseo. Es decir, yo tengo 17 años queriendo cambiar este gobierno. El problema es que yo no quiero cambiar este gobierno al precio que sea. Yo no quiero cambiar este gobierno a los trancazos para que siga habiendo este esquema de confrontación, porque en este esquema de confrontación yo estoy perdiendo mi país. Apartando a la oposición y al chavismo, ¿a quién? ¿Quién detrás de estos actores le conviene el caos y la división del país? Yo creo que esto no le conviene a nadie, pero los seres humanos no actuamos racionalmente, actuamos emotivamente. Mandela se sentó a hablar con ese gobierno 3 años en secreto. Era un líder que no estaba vendiendo principios, no estaba traicionando a nadie, estaba sentándose con el gobierno a buscar esquemas de acuerdo que posibilitaran después que el país pudiera lograr, como en efecto logró, un clima de entendimiento y una unión alrededor de un proyecto compartido de país. Todo el país tiene que estar interesado en el crecimiento económico, en la recuperación de la industria, en la superación de la pobreza. Tendrían que ser objetivos comunes a todos. Hoy no lo son, porque hoy estamos metidos en una lucha fratricida que no nos permite buscar consenso. Está viendo la necesidad en el país de que surja un liderazgo que con mucho coraje lleve adelante una propuesta de unidad nacional. El problema está en que las cámaras de televisión y los focos están apuntando al radicalismo, porque eso genera más noticias. Sí. Aquí hace falta un liderazgo que con coraje, con resiedumbre, con valentía, imponga una agenda del diálogo con el respaldo de la inmensa mayoría del país. Pero hace falta coraje. Cuando Nelson Mandela anunció que había dialogado con el gobierno, su gente lo acusó de cobarde, lo acusó de traidor, que le había tendido la mano a los afrikaners, dijeron la cantidad de cosas más horribles. Su esposa lo acusó hasta de homosexual públicamente en una rueda de prensa que dio. Y el tipo tuvo el coraje de mantenerse firme frente a todos los comentarios y se mantuvo firme y defendió las ideas, y eso es liderazgo. Liderazgo no es, Oscar, andar con una encuesta en la mano, viendo qué es lo popular siempre. Sí. Bueno, la gente se está radicalizando, yo me radicalizo también. Y si la gente se modera, yo me modero. Liderazgo significa estar claro en qué es lo que el país necesita, cómo podemos orientar a la sociedad venezolana, y el liderazgo consiste en invitar a la gente y en convencer a la gente que te acompañe en ese camino. No es seguir a la gente de acuerdo con lo que dicen las encuestas, es imponer un camino y convencer a la gente de que te acompañe. Es decir, a nadie le interesa este esquema de confrontación donde estamos perdiendo todos. Aquí es necesario construir un esquema, un ambiente de unidad nacional que permita que el país logre superar una crisis económica y social que está afectando profundamente seres humanos. Ese drama que estamos viviendo nos debería hacer al liderazgo político poner los intereses de los seres humanos que viven en este país por encima de los intereses que cada uno pueda tener por el poder.
Muchas gracias, Pedro Pablo, por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar.